buenos días o buenas tardes a la hora que vayan a escuchar este Evangelio del día. Hoy me ha tocado la bendición de compartirles el Evangelio del día de hoy, que está tomado de San Lucas, capítulo 6, del versos 12 al 19. Y decimos: ven Espíritu Santo, ilumíname y santifícame y lléname del fuego de tu amor. Dice: Jesús elige a los 12. En aquellos días se fue a orar a un cerro y pasó toda la noche en oración con Dios. Al llegar el día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que llamó apóstoles: Simón, al que le dio el nombre de Pedro, y su hermano Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, apodado Celote, Judas, hermano de Santiago, y Judas Iscariote, quien fue el traidor. El discurso del monte. Jesús bajó con ellos y se detuvo en un lugar llano. Había allí un numeroso grupo de discípulos suyos y una cantidad de gente procedente de toda Judea y de Jerusalén, y también de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido para oírlo y para que los sanara de sus enfermedades. También los atormentados por espíritus malos recibían curación. Por eso cada cual trataba de tocarlo, porque de él salía una fuerza que lo sanaba a todos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues hoy en esta mañana el mensaje que el Señor nos quiere dar es que aprendamos, antes de tomar cualquier decisión en nuestra vida, a aprender a orar como lo hizo Jesús, que dice la palabra de Dios que Él se pasó toda la noche en oración antes de poder elegir a sus apóstoles. Y después de que Él tuvo ese momento de oración con su Padre Dios, que no fue un momento, dice que fue toda la noche. Entonces su Padre le dio la claridad para saber elegir a sus apóstoles. Entonces, de igual manera, nosotros debemos de aprender a orar como Él lo hizo en cada decisión que tomemos. Si es para buscar un nuevo trabajo, si es para buscar un nuevo colegio, si es para saber aconsejar también a alguien, que de igual manera aprendamos como el maestro de maestros a saber orar, a pasar ese momento en oración como Él lo hizo. Y ya después dice su palabra que después de haber pasado en oración, al otro día dice que llamó a todos sus discípulos. Entonces, discípulos es toda aquella persona que sigue y aprende de Jesús. Entonces dice que entonces ya los llamó, y dice que era un gran número que ya a esas alturas Jesús tenía, ¿verdad? Que los seguían, que querían aprender de Él. Pero dice la palabra de Dios que no a todos eligió, y no porque no fueran importantes, no porque los apóstoles fueran más importantes, no, sino que porque Él se dejó guiar por el Espíritu Santo para hacer esa elección que Él hizo, porque Él no eligió personas preparadas, personas de tanto estudio, que fueran teólogos, que se supieran la palabra de, como dice uno, al derecho y al revés. No, Él eligió personas sencillas y comunes como usted y yo, con la disposición. Ellos tenían la disposición de seguir a Jesús, de estar con Él. Entonces, esa era la diferencia, que ellos estaban dispuestos a estar con Jesús. Y como les digo, no es que ellos eran más importantes que las demás personas, no, simple y sencillamente que el Señor los eligió en oración. Y el Espíritu Santo, sabemos que cuando uno ora, da la claridad en muchas situaciones, en muchas cosas que uno quiere tomar decisiones. Si tú las tomas a la luz del Espíritu Santo, Él te va a dar la claridad. Entonces, esto me llevó cuando estaba meditando la palabra,
me llevó cuando se hacen los retiros de servidores, como esos llamados que hacen, los hace Dios a través del hombre, pero se hacen en un ambiente grandísimo de oración. Entonces Dios usa al hombre para hacer esos llamados. Entonces así los llamados que se hacen son para ser enviados a proclamar su palabra de Dios, igual como los apóstoles. Ellos fueron enviados para proclamar su palabra después de que Jesús partiera al cielo. Y como les digo, no es que ellos fueran más importantes, es como les digo, me llevó a los retiros de servidores, que en ese retiro van muchos servidores. Me hace pensar como que si fueran esos discípulos, pero no todos se les hace el llamado, y no es porque a los que son llamados a prédica son más importantes que los demás, no, simple y sencillamente porque pues el Señor es el que hace ese llamado en ese momento a través del hombre. Entonces me llama la atención como dice su palabra, que después de que Jesús hace ese llamado, entonces ya baja con sus discípulos al llano. Dice, me imagino yo que el llano es como bajan a la necesidad, donde ya los está esperando mucha gente que está esperando ver a Jesús, porque dice que llegaban de diferentes lugares. Dice que unos bajaban, unos estaban ahí porque querían escuchar a Jesús, y que otros llegaban porque querían ser sanados de muchas enfermedades que ellos llevaban, y que otros hasta que estaban siendo atormentados por espíritus malignos. Dice que quedaban sanados de esos, los espíritus salían fuera de ellos. Y dice en el último versículo 19 que toda la gente quería tocar a Jesús, que porque cuando la gente lo tocaba salía una fuerza que sanaba a todos. Eso me lleva y me recuerda al evangelio también de ahí de San Lucas, donde recordamos a aquella mujer que pasó mucho tiempo con un flujo de sangre que no podía ser curada, que se había gastado todo su dinero en doctores y no había podido ser sanada, y que dice que yo me imagino que escuchó, ¿verdad?, hablar de Jesús, de todo lo que Jesús hacía, y ella se atrevió a ir entre esa multitud que casi que se veía como imposible que ella pudiera ir a tocar al maestro de maestros, y se atrevió a tocarlo, que aunque sea su borde de su manto, porque ella se dijo, aunque sea que toque el borde de su manto, yo quedaré sana. Y entonces así lo hizo, logró tocar el borde de su manto. Y entonces Jesús decía, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Y los discípulos le decían, pero ¿cómo que quién te tocó? Si hay tanta gente, a saber quién, ¿verdad?, de tanta gente que había. Pero Jesús dijo, no, alguien me tocó, porque de mí salió una fuerza. Entonces de él salía esa fuerza sanadora de Jesús. Entonces Jesús sigue ahora y siempre teniendo esa fuerza sanadora en nosotros cuando nosotros tenemos ese encuentro con el Señor. Entonces la invitación es de que sigamos perseverando todos en este llamado que se nos ha hecho. Sigamos siendo fieles al Señor como los discípulos y los apóstoles fueron, porque los apóstoles, cuando se les hizo el llamado que Jesús les hizo, quizás ellos ni se imaginaban por lo que ellos iban a pasar, porque muchos hasta su vida dieron por Jesús, pero lo hicieron por ese amor, por esa fidelidad que tuvieron a Jesús. Entonces que así cada uno de nosotros en ese llamado que se nos ha hecho, aprendamos a ser fieles como los apóstoles y seguir adelante hasta el final. Que nada ni nadie nos separe del amor de Dios. Es lo único que les puedo decir, y que sigan adelante todos. Si están pasando alguna situación, que sigan adelante, que porque con el Señor podemos superar cualquier cosa.